Bueno, lo cerremos a este y vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear una aplicación Java y le llamemos ejemplos comandos, ¿sí? Que más que nada es para ver cuáles son los comandos, cuál es la sintaxis de Java, ¿sí? Bien, entonces recuerden que, pasen por favor, recuerden que todo el código iba acá adentro, ¿verdad? Entre esta llave y esta llave. Habíamos dicho que para los comandos básicos eran de salida de datos y de ingreso de datos, ¿verdad? El de salida de datos utilizamos la librería System, ¿verdad? System.out y podemos poner un print y le decíamos ingrese un valor y con eso mostraba un dato por pantalla. Y para el ingreso de datos, nosotros, para cualquier ingreso de datos, nosotros definíamos un objeto de qué tipo. ¿Cómo? Scanner, exactamente. Entonces vamos a definir el objeto scanner, le podemos llamar teclado si quieren, igual a new teclado, new scanner, y le decíamos que tome los valores del system.in. Bien, ahí me va a decir de que no sabe qué es scanner, por lo tanto voy a agregar una referencia acá en Java Util Scanner, ¿sí? Hago el import de Java Util Scanner como hemos visto anteriormente. Y acá sí puedo hacer el ingreso. Vamos a definir una variable A, por ejemplo, y vamos a poner que A sea igual a teclado punto next in, por ejemplo, si quiero, como le he definido como entera. Lo tomo. Recuerden que teclado, una vez como está definido como scanner, si yo me pongo a ver, tiene varios elementos. Si yo quería ingresar un texto, usaba el next line, ¿recuerdan? Next line. Si no tengo next in, next short, ¿sí? Hay un montón. Acá tengo next big index, next boolean, ¿sí? Next float, ¿sí? Y el next line, el que utilizamos nosotros, no, el hash no, acá, el next, perdón. El next line, el que utilizamos nosotros, que devuelve una string. Y después tenemos next doble, devuelve un doble, depende de lo que nosotros necesitamos. En este caso necesitamos un in, lo ponemos ahí. Bien, entonces eso era el ingreso y salida por pantalla. Si lo prueba esto, acá en la parte de la salida, me va a decir ingreso un valor 5, se detiene el programa hasta que ingrese el valor y no hace nada, porque no le dije que haga nada con ese valor, lo tiene asignado. Bien. En la clase anterior nosotros habíamos visto cómo hacíamos las operaciones y cómo utilizar la estructura selectiva. La estructura selectiva con la sentencia if. Ahora yo quiero que veamos la otra estructura, que es la selección múltiple. La selección múltiple ustedes la utilizaban con el según, ¿sí? La sintaxis en Java, igual que en C, se utiliza el comando switch. Utiliza el comando switch, entre paréntesis, se le pone la variable que nosotros vamos a evaluar. En este caso, siempre tiene que ser una variable del tipo ordinal, una variable discreta, como estábamos acostumbrados. Vamos al switch. Y ahí está, ¿sí? Ahí está el switch. Y acá nosotros vamos a utilizar la palabra reservada case 1, por ejemplo, si es 1, y ahí podemos mostrarle por pantalla. Usted ha elegido la primera opción.
Está al revés, ya lo vuelvo a configurar, si no, no lo voy a encontrar los símbolos. La primera opción, e inmediatamente después utilizo la palabra break. Con break me lo corta a la ejecución. Ya le voy a mostrar qué pasa si yo no pongo la palabra break. Yo esto lo voy a copiar para hacer otra opción. Si es 2, usted ha elegido la segunda opción, ¿verdad? La segunda opción. Y en el caso de que tenga muchas opciones y quiero obtener un valor por defecto, utilizo la palabra reservada default. Bien. Y ahí, bueno, lo mismo le voy a poner. En este caso ya no hace falta el break, porque es el último. Y le voy a poner, usted ha elegido una opción diferente. Bien. Y ahí cierran. Siempre me ayuda donde comienzo. Tengo que tener mucho cuidado con las llaves. Acá no es como teníamos nosotros en el PCInt, que teníamos un según, fin según. Sí, fin sí. ¿Sí? Para, fin para. ¿No? Acá, en este caso, en este lenguaje, abrimos y cerramos llave nada más. Y a veces es medio complicado poder identificar a cuál corresponde. ¿Sí? Veamos cómo funciona esto. Lo ejecutamos. Ingreso el valor. Si ingreso 2, usted ha elegido la segunda opción. ¿Sí? Que ya más o menos lo conocen porque ya lo venían trabajando con el otro comando en el pseudocódigo. Bien. Veamos en el primero. Lo ejecutemos en el primero. Usted ha elegido la primera opción. Cuando un case coincide, empieza a ejecutar todos los comandos hasta que encuentre un break. Bien. Observen qué pasa si yo acá me olvido de poner el break. Ahorita lo he comentado para que no esté el break. Veamos qué pasa si elijo la opción 1. Si elijo la opción 1, me dice, usted ha elegido la primera opción, usted ha elegido la segunda opción. O sea, ejecuta esto y va a ejecutar todo hasta que encuentre un break. Y el break recién lo encuentra acá. Por lo tanto, también ejecuta esto. Por eso es importante no olvidarse del break, que lo que hace es cortar la ejecución del segundo. Es parte de la sintaxis. Lo que hace es cortar, sale del switch. Así es simple el switch. Este esquema a ustedes les va a servir para resolver el ejercicio que les da de los meses del año. Recuerden que ustedes tienen que ingresar un mes del año y mostrar el mes correspondiente. Bien, bueno, ese es el otro comando. Bueno, teníamos el ingreso de datos, la salida por pantalla. Tenemos el switch, el if, ya lo habíamos visto la vez anterior. Y ahora sí, lo que me interesa, aparte de esto, es que veamos los ciclos repetitivos. ¿Sí? Los ciclos repetitivos, nosotros habíamos visto 3 tipos de ciclos repetitivos, ¿recuerdan? Bien, primero definamos una variable i, que va a ser nuestro control de ciclo, y la reutilicemos las veces que sea necesario, esa variable. El ciclo más sencillo que nosotros vamos a utilizar es el ciclo para. Recuerdan, ya saben cómo funciona el para, en el cual nosotros ya conocemos de antemano el número de iteraciones. Y la sintaxis es para i, le damos el valor inicial, por ejemplo 1. En este caso, con punto y coma, vamos separando las distintas partes de la instrucción. Decimos que comience en 1, que este ciclo se repita mientras que i sea menor o igual a 5, por ejemplo. ¿Bien? Y que se vaya incrementando. El último comando de mi ciclo sea el i igual a i más 1. ¿Sí? Que es lo mismo que decíamos el i más más. ¿Recuerdan? Yo les había dicho que el i más más es lo mismo que decir i igual a i más 1. Una consulta. Diga. La sentencia, obviamente, se puede declarar ahí adentro de la llave. Sí, señor. Yo puedo, si yo evito esto, ¿sí? Yo lo puedo utilizar así. Bien, la puedo declarar en ese momento. Y después utilizarla, por lo general, no por lo general, tanto en Java como en C, no tiene un sector de declaración de variables.
sino que uno la tiene que declarar antes de usar. ¿Sí? Que puede ser inmediatamente antes de usar o en el momento que se le está usando para definir de qué tipo de datos va a ser el contenido que tiene. ¿Bien? En particular, como la voy a usar en varios ciclos, yo lo voy a dejar afuera. ¿Sí? Pero es correcto lo que vos dices. Acá lo único que voy a hacer es... Ustedes después lo usan al ciclo como lo necesiten, ¿sí? Yo les voy a mostrar que me muestre el contenido de i nada más, ¿bien? Y yo acá, antes de eso, quiero hacer un system.println acá, antes de esto, como solamente para mostrarles, para separar. ¿Sí? Vamos a poner guiones. ¿Sí? Como para separar las distintas partes del programa nada más. Vamos viendo. Ingresemos. La 1. Usted ingresa. ¿Cómo? Con el salto de línea directamente lo puedo hacer con este vacío. Por ejemplo, lo voy a poner acá. ¿Sí? Sin nada. Un println. Así. Y hace el ln me salta, me hace un avance de línea. Y si lo pongo así sin nada, va a imprimir una línea en blanco. ¿Sí? Veamos ahí. Ingreso a la opción 1, lo que ya hemos visto. Usted ingresa a la opción 1, me hace el salto de línea, como decía ahí el compañero. Me imprime todo esto y me imprime del 1 al 5. ¿Lo ven? O sea, está haciendo el for del 1 al 5. Creo que todo esto ustedes ya lo han visto, ya no hace falta que les muestre cómo funciona el ciclo repetitivo, es solo a los fines de mostrar la sintaxis. Observen de corta esta sintaxis, ¿sí? Dice que i va a ir de 1 hasta 5 y al final de esto lo va a ir incrementando. Eso es exactamente lo mismo que lo que voy a poner ahora. I igual a 1 mientras i sea menor o igual a 1, bien, es el println que es lo que yo quería. Paso, me escapó la... Y voy a decir i más, ¿sí? Perdón, que 5, ¿sí? Ahí está. ¿Ven este comando en correlación con esto? Es exactamente lo mismo. Ahí lo ponen 1, nada más que en distinto lugar. Se va a repetir mientras que i sea menor o igual a 5. Y después de la última instrucción va a ser i igual a i más 1. ¿Lo ven? O sea que tiene que hacer exactamente lo mismo. Yo voy a poner esto acá, lo voy a copiar para que me haga otro salto de línea, todo eso de nuevo. ¿Sí? Y lo ejecuto. Ejecutar la opción 1 como estaba acá, no sé más grande. Usted eligió la opción 1, del 1 al 5 y del 1 al 5. Hace exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahí está el while. El while, nada más que el while nosotros lo utilizamos para otras cuestiones, para validar y todo. Pero básicamente es hacer la pregunta mientras la pregunta y abro y cierro llave. Nada más. ¿Sí? Y el otro, que primero lo voy a mostrar acá y lo voy a implementar arriba, va a ser lo mismo. I igual a 1, lo voy a copiar de vago que soy nomás, ¿sí? I igual a 1, acá en vez de hacer esto voy a poner el do, y acá le voy a poner while i sea menor o igual a 5. ¿Sí? Recuerden que la única diferencia era que primero ejecutaba y después primero ejecutaba el bloque y después comparaba. ¿Sí? En este caso vale lo mismo porque va a imprimir, por ejemplo, el 5 va a valer 6 y ahí va a salir. ¿Sí? Sea como sea, siempre, de cualquiera de los tres casos, en cualquiera de los tres casos, el valor de i al salir del ciclo es 6, o sea, un número por arriba del rango. Debería darme exactamente lo mismo, o sea, 3 veces me lo debería mostrar a esto,
Bueno, de nuevo, impreso en un valor, todo eso. Lo muestro acá, del 1 al 5, del 1 al 5, del 1 al 5, ¿sí? Son 3 ciclos repetitivos equivalentes. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a analizar, el que a nosotros nos convenía usar siempre era este, que es el más sencillo, ¿verdad? Porque ya sabíamos de antemano. ¿Bien? Supongamos de que yo quiero usar este último que acabo de hacer, ¿verdad? Acá. Para validar los datos. Acá, en el ingresar. ¿Bien? Supongamos que yo quiero hacer un do que ingrese el valor y le diga mientras A sea mayor a 10, o sea que como máximo me dé el valor 10, ¿sí? Que me pide ingresar. Ahí. Es más, le voy a poner que me muestre esto acá. ¿Sí? Ingrese el valor, que lo ingrese. Veamos ahí. Lo ejecuto, ingreso un valor 20, ingreso un valor 30, ingreso un valor, ¿sí? Y ahí le digo, bueno, 8. Y ahí me dirá, usted ha ingresado una opción diferente, ¿sí? Y ahí, bueno, ya hace todo lo demás. Pero lo que le quería mostrar era cada ciclo repetitivo que nosotros utilicemos va a ser de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer. ¿Está la idea hasta ahí? ¿Se entiende más o menos los distintos comandos que venimos viendo, verdad? Creo que no son nada difícil con respecto a lo que ya venían utilizando. Por último, para que puedan hacer todos los ejercicios, ¿sí? Mira, me están pegando en la sobra, tu hermano que me está sobrando, ¿no? Por último, como si esto fuera poco, como le dicen en los colectivos, ¿sí? Le voy a agregar el hecho de definir un vector, ¿sí? Utilicemos el mismo valor que sea menor a, recuerden que tiene un valor menor a 10, ¿sí? Si viene ingresado, entonces acá vamos a hacer nosotros que tengamos, vamos a definir, para definir el vector se utiliza la llave, ¿sí? Int, y ahí le vamos a poner, por ejemplo, vector. Y eso lo podemos, y ahí lo definimos al vector, pero está definido el vector. Nosotros decimos que va a haber una variable vector, pero no está creado el vector, ¿sí? Para crearlo al vector nosotros tenemos que decir igual a new int, perdón, de A, por ejemplo, o de 10 o lo que sea, la cantidad que nosotros queramos hacer. En ese momento nosotros estamos construyendo un vector de 10 elementos. Ese 10 elementos que está ahí, ¿sí? El índice va de 0 a 9, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado, porque si yo hago un for de 1 a 10, cuando yo quiera acceder al elemento número 10 me va a dar un overflow, ¿sí? Me va a decir que no existe ese rango. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer si yo quiero 10 elementos? Tengo dos opciones. Desperdicio el espacio 0, o sea que si yo quiero utilizar del 1 al 10, agarro y lo defino de 11, entonces sé que voy a tener del 0 al 10 y lo descarto al 0, no lo utilizo, para no tener que estar haciendo conversiones de índice. ¿Bien? A veces es así, cuando se descarta un byte, a veces no es tan terrible, y si no, bueno, sí tengo que tener cuidado de que la primera posición es el 0. ¿Bien? Bueno, acá yo voy a decir, por ejemplo, para y desde igual a 1 y menor o igual a A y más, bien, y ahí yo lo que voy a hacer, voy a decir que el vector de de I menos 1, bien, de menos 1, o si no lo hago que vaya desde 0 y que sea menor a A, ¿sí? O sea, yo elijo si lo quiero correr o no, pero tengo que tener cuidado. Y ahí ya lo puedo utilizar al I, porque sé que el primero va a ser 0.
y eso puedo hacer que sea igual a, qué sé yo, i por 5, valor, ¿sí? Cualquier valor, ¿bien? Que guarde el valor. Y después yo haría otro for, ¿sí? Voy a hacer que me imprima esto para separar nada más, ¿sí? Y acá en el medio le voy a poner valores vector, ¿sí? Como para que esté, y voy a hacer exactamente lo mismo. Para i desde 0 hasta i menor a punto y coma y más, la llave de nuevo, siempre la llave apertura cierra, y lo que hago es un print ln, pero no de i, sino que es lo que voy a imprimir acá. Oh, el vector, bien, exactamente, voy a imprimir, en vez de esto, voy a imprimir el vector de i, ¿sí? Para que me muestre el valor. ¿Bien? Veamos, a ver si está bien. Lo imprimamos. El valor, por ejemplo, que le demos un 6. Y ahí está, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y ahí está 0, 5, porque lo ha ido multiplicando. El 0 por 5, 0. 1 por 5, 5. 2 por 5. Lo importante es que hay que saber que el vector es tan sencillo como lo veníamos trabajando. ¿Sí? ¿Cómo se lo define? De este modo. Se define, bueno, el tipo de datos que va a tener el vector. Bien, y se le dice nuevo vector y la dimensión. ¿Sí? No se utilizan, como pueden ver, no se utiliza los paréntesis en este caso, sino que se utiliza el corchete. Bien, el corchetito, ¿sí? Y luego, para acceder, ya sea para asignarle un valor, se hace igual que veníamos haciendo nosotros en el PCIN, que es el nombre del vector y la posición a la que quiero asignar o tomar valor. En este caso, para asignarle el valor, y en este caso para tomar el valor, ya sea para hacer un cálculo o para imprimirlo. Sí. Entonces siempre se inicializa en 0, o sea, si usted le inicializa en 1 hay un sector que es el 0 que queda siempre vacío, ¿no? Claro, exactamente. Siempre que uno define un vector de A elementos, ¿sí? Las posiciones, bueno, acá yo le dije del 0 a 9, en realidad es de 0 a A menos 1, ¿sí? Porque ahí decimos nosotros cuántos elementos queremos teniendo en cuenta el 0. ¿Sí? Eso, entonces nosotros del 0 a 9 son 10 valores. Si nosotros no queremos tener el problema esto de andar viendo el índice, haciendo la conversión o corriendo todo, sobre todo cuando hacemos ordenamiento y todas esas cuestiones de vectores, a veces lo que hacemos, preferimos desperdiciar el primer valor, ¿sí? A menos que nosotros necesitemos trabajar con el vector en conjunto y que automáticamente me lo tome a todos los valores y que yo tenga que decir, bueno, pero ignorarlo al 0, o sea, otro. Pero cuando nosotros lo queremos trabajar muchas veces, decimos, bueno, ¿cuántos elementos necesito? Bueno, necesito 10 elementos. Bueno, lo defino de 11 y no lo utilizo al 0, entonces sé que el elemento 1 yo lo voy a tener en primera posición y así sucesivamente. En ese caso, yo soy una sentencia por ahí más, lo puedo poner directamente dentro de la llave, pero sumando ya ahí. Yo creo que sí, pero lo ponemos acá. Ya no digo en el caso, por sí. Tomando en cuenta. No, ahí no me lo ha tomado, no, me lo. Ya no lo pone dentro de la llave directamente. Ah, vos decís. No, o sea, antes del sistema. Sí, pero acá hay una sintaxis del for que me permite ignorar esta parte, ¿sí? No la recuerdo exactamente, pero la vi en un ejemplo hace muy poquitito, ¿sí? En este caso por ahora lo utilicemos así, pero sí se puede sobre todo cuando tenés cuando querés recorrer una lista de objetos, ¿sí? Ya lo vamos a ver a eso también cuando veamos la parte de lista. No recuerdo la sintaxis exacta, pero sí lo podés ignorar un poco. Ahí. ¿Bien? Acá el vector se llama vector. Sí, señor. El vector. Bien, perfecto. Sí. El vector se llama vector y acá yo defino
en vez de decirle que es, acá te defino el tipo de datos de cada elemento y abro y cierro el corchete indicando de que no va a ser un único elemento, sino que va a ser un conjunto de elementos de ese tipo. Y ahora digo que, porque acá estoy definiendo el vector que es como un puntero a un vector, es como diciendo, esta variable va a señalar a un tipo de datos de tipo vector, algo así, ¿sí? Como nosotros no vemos puntero, no nos vamos a meter demasiado en ese lugar, pero decimos de que nosotros, sí, acá yo le puedo llamar mi vector, ¿sí? Nada más que ya debería cambiarlo acá. No sé si esto tiene la propiedad de rename. Fíjense que por ahí dice rename por ahí. ¿No? Bueno, en el... Sí. Claro, sí. Sí, sí, le podemos usar un vector de string, de doble. Sí, sí. Sí, señor. Señorita. Ahí está el refactor, rename, y acá yo le puedo, bueno, no puede refactorar ese objeto. Bueno, hay otro lenguaje, por ejemplo, sellar uno, el clic derecho, le modifica el nombre y te modifica todas las instancias, todas las veces donde vos lo has llamado, te cambia el nombre. Eso me encanta realmente que tiene el otro. Sí, acá yo le puedo poner un doble, es más, yo acá le puedo poner un string, ¿sí? Nada más que acá tiene que ser de tipo string. ¿Sí? Bueno, acá ya, obviamente acá ya me da problema porque no puedo hacer, pero puedo tener de string y todo. ¿Sí? Debe ser un control Z. ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? Cuando vayan haciendo se van a ir enfrentando. Pero en conclusión, sí. Para mí me entiendo que los vectores se están fuera del programa principal, ¿puede ser? En este caso nosotros, no necesariamente, ¿sí? Vos lo declaras, depende cuál es ¿recuerdan que habíamos visto los ámbitos de variables? Entonces vos tenés que ver dónde lo necesitas, porque capaz que vos necesitas el vector para hacer un proceso particular en ese momento y no lo necesitas más. Entonces lo declaras dentro de un procedimiento, se crea, lo procesás y lo descarta, libera la memoria, ¿sí? Si vos lo declaras fuera del programa principal o como algo que sea estático, te va a reservar la memoria y va a estar reservada durante toda la ejecución del programa. Eso depende. A veces sí, a veces no, depende del problema en particular y lo que vos necesites, ¿sí? En este caso nosotros, como estamos aprendiendo la sintaxis, lo estamos haciendo dentro de este programita principal, nada más, pero nuestra idea es después ver un poco de programación visual y todo esto que nosotros vemos acá va a estar dentro de otros lugares, ¿sí? Por acá nosotros estamos haciendo un único archivo que tiene todo, ¿sí? Pero más que nada es para que nosotros aprendamos de que para ingresar por teclado usamos ahora el escáner, que cuando veamos programación visual no lo vamos a necesitar, pero por ejemplo, un ciclo repetitivo es este, un switch es este, los system out no lo van a necesitar, pero un for sí, un while seguramente, ¿sí? El otro, el do while seguramente, y los vectores en algunos casos sí, en algunos casos no, lo vas a ir necesitando, ¿sí? Pero lo que vamos a ver después que son procedimientos y funciones seguro que lo vas a utilizar constantemente, que de hecho lo estamos utilizando porque esto es un procedimiento que es el procedimiento principal en este caso, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Cómo era?